Y listo, arranquemos nomás, bellezas. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver lo que sería anemia, poliglobulia y empezaríamos con semiología del sistema nervioso. Entonces, vamos a ver esto de las anemias primero, esto del síndrome anémico, el síndrome anémico. ¿Qué sería esto del síndrome anémico? El síndrome anémico son un conjunto de signos y o síntomas que son producidos porque hay una disminución de la hemoglobina. Esa sería la definición correcta. Estamos de anemia. Entonces, cuando yo tengo una disminución de la hemoglobina, tengo anemia. Y que es importante que sepan que esa disminución de la hemoglobina puede o no estar acompañada de una disminución de los glóbulos rojos, por ende una disminución de lo que sería el hematocrito. Ahora, Martín, no entiendo, o sea, si yo tengo una disminución de la hemoglobina, ¿puedo inclusive tener los glóbulos rojos normales? Exactamente así. Pero ahora, eso no les interesa a ustedes ni entender porque es una explicación larga que lo van a ver bien en Clínica 2 cuando vean y estudien sangre. Ustedes tienen que saber por el momento que yo cuando tengo una disminución de hemoglobina tengo anemia, que puede o no estar acompañada de una disminución de glóbulos rojos por ende del hematocrito. ¿Saben lo que es el hematocrito? El hematocrito es el volumen que ocupan los glóbulos rojos en la sangre. Eso quiere decir hematocrito. Es el volumen de glóbulos rojos que yo tengo en la sangre, la proporción de glóbulos rojos que yo tengo en la sangre. Estamos entonces, yo puedo llegar a tener una disminución de la hemoglobina, por ende tengo anemia. Estamos, pero que puede o no estar acompañado de disminución de glóbulos rojos o disminución también del hematocrito. Ha quedado claro eso, ¿no? Es más, en el integrador a ustedes le preguntaron esto. ¿Qué era anemia? Y le ponían varias opciones. Le ponían, por ejemplo, disminución de glóbulos rojos, creo que le ponían disminución del hematocrito, no me acuerdo, pero en una de las opciones le ponían disminución de la hemoglobina y esa era la correcta. Ha quedado claro, ¿no? Perfecto. Ahora, ¿cómo se puede clasificar las anemias? En cuanto a la clasificación. En cuanto a la clasificación, existen diversas maneras de clasificar a la anemia. La clasificación más importante y la que yo sí o sí tengo que saber es la clasificación según su morfología. Según su morfología, es la clasificación que yo tengo que saber en semiología en cuanto a anemia. Entonces, según su morfología, yo tengo una clasificación y en esa morfología se basa, para hacer la clasificación según su morfología, se va a basar en una unidad, va bien Martín, en una unidad que se la conoce como volumen corpuscular, corpuscular medio. ¿Estamos? Entonces, según el volumen corpuscular medio, es decir, según la morfología, yo puedo llegar a tener tres tipos de anemias. ¿Estamos? Tres tipos de anemia. Entonces, vamos a tener lo que se conoce como anemias microcíticas, anemias normocíticas, y las famosas anemias macrocíticas. Es decir, una anemia en el cual yo tengo disminución del tamaño, tengo un normotamaño, tengo un aumento del tamaño. ¿Me entienden, bellezas? Que eso es según una unidad que se la conoce como volumen corpuscular medio, cuya abreviación, Martina va bien, abreviación es la VCM de volumen corpuscular medio. ¿Estamos? Entonces vamos a empezar viendo lo que sería la anemia microcítica. Entonces, con respecto a lo que sería la anemia microcítica se da cuando yo tengo un volumen corpuscular medio menor a 80 fentolitros. Fentolitros. Es esa la unidad que se utiliza en el volumen corpuscular medio.
¿Por qué? Porque los valores normales, eso no les dije, del volumen corpuscular medio, van entre 80 a 100 femtolitros. FL de femtolitros. ¿Estamos? Esos son los valores normales. Cuando yo tengo un volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros, yo tengo una anemia microcítica. ¿Estamos? Y un ejemplo, por ejemplo, de una anemia microcítica es cuando yo tengo una deficiencia del hierro, lo que se conoce como anemia ferropénica. Estamos ferropénica, que es la anemia más frecuente de todo, inclusive se da de toda la anemia en un 90%. Miren la frecuencia con la que se da esta anemia de tipo ferropénica. Por eso cuando los doctores diagnostican anemia, por lo general lo que hacen es administrar hierro. ¿Estamos? Porque la mayoría de las anemias se deben a una deficiencia del hierro. Entonces, los valores normales del volumen corpuscular medio van entre 80 y 100 femtolitros. Cuando yo tengo una de acuerdo a eso, yo hago la clasificación más importante de todas las anemias. Ya se van a dar cuenta que existen varias clasificaciones de anemia. En algún momento la van a tener que estudiar. Pero esta es la más importante. Esta es la que es la de utilidad en la huelga médica, digamos. ¿Me entienden? Entonces, anemia microcítica, tienen que saber que el claro ejemplo es la disminución del hierro, lo que se conoce como anemia ferropénica. ¿Estamos? Luego tenemos las anemias normocíticas. Normocíticas, es decir, que yo tengo un volumen corpuscular medio normal, es decir, que va entre 80 a 100 femtolitros. Está normal mi volumen corpuscular medio, por eso es normocítica. ¿Estamos? Ahora, ¿cuáles serían las causas de que yo tenga una anemia normocítica? Tenemos dos tipos. Entonces, tenemos aquellas que son por causas regenerativas, y aquellas que son por causas regenerativas. Y ahora les explico, es lo más fácil del mundo, regenerativas. ¿Qué quiere decir que yo tenga esto de regenerativas, causas regenerativas o regenerativas? De causas regenerativas se refiere a que mi médula ósea, ¿se acuerdan lo que era la médula ósea, no? No confundir con médula espinal. La médula espinal es parte del sistema nervioso central junto con el encéfalo. Estamos, la médula ósea es aquella sustancia que se encuentra dentro del tejido óseo, la cual me forma a mí las células sanguíneas. Estamos, la hematopoiesis, es decir, la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Excelente. Entonces, a mí lo que no apetece en estos momentos es la formación de estos glóbulos rojos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, las causas regenerativas refieren a que la médula ósea está joya, o sea, está normal. Estamos, o sea, la capacidad que tiene la médula ósea para formar glóbulos rojos está sumamente normal. Estamos, o sea, que no es problema de la médula ósea. ¿Me entienden? Que yo tengo una deficiencia de hemoglobina. ¿Entienden? Entonces, causas regenerativas, profesor, la médula ósea está normal. Es decir, la capacidad que tiene para formar los glóbulos rojos, por ende hemoglobina, lógicamente, está totalmente normal. Entonces, ¿cuáles serían, por ejemplo, de causas regenerativas que me produzcan anemia? O sea, mi médula está normal. Ahora, ¿qué es lo que me está produciendo anemia? ¿Estamos? Entonces, dentro de la regenerativa, vamos a tener, dentro de las regenerativas, vamos a tener, por ejemplo, las hemorragias. Hemorragias, es decir, esta extravasación de sangre, esta pérdida de sangre. Entonces, yo puedo llegar a tener hemorragias. Entonces, tengo una anemia normocítica, pero que es regenerativa. Mi problemita no está en la médula ósea, mi médula ósea anda genial. Estamos, yo puedo, por ejemplo, llegar a tener hemorragias, por ejemplo, lo que veíamos, digestivas, hemorragias digestivas. Estas hemorragias digestivas se dan principalmente, es mucho más frecuente en los hombres. Y ahora, ¿cómo se clasificaba la hemorragia digestiva? ¿Se acuerdan algunos ejemplos de hemorragia digestiva? Cuando veíamos, por ejemplo, el síndrome de hipertensión portal, lo que era hematemesis, melena. ¿Dónde se daba la hematemesis y la melena? ¿Se acuerdan? En lo que veíamos las varices,
esofágicas, varices esofágicas, en el síndrome de hipertensión portal, en las úlceras pépticas. ¿Estamos? Yo tenía estas hemorragias digestivas altas, que era la hematemesis y las melenas. También podía llegar a tener proctorragia. Proctorragia. Cuando tenía proctorragia, por ejemplo, en las varices hemorroidales, ¿se acuerdan? Hemorroidales. ¿Y dónde tenía varices hemorroidales? El síndrome también de hipertensión portal. Puedo tener proctorragia, puedo tener enterorragia. ¿Se acuerdan que veíamos también enterorragia? Cuando teníamos enterorragia, por ejemplo, cuando yo tenía algún problemilla en lo que era en el colon sigmoide, en lo que era en el colon descendente, por ejemplo, yo tenía un proceso inflamatorio, es una inflamación, una divertículo colónico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, regenerativas, la médula ósea está genial. Entonces, yo tengo anemia, por ejemplo, por procesos hemorrágicos. Entonces, tengo por procesos hemorrágicos. ¿Cuándo puedo llegar a tener hemorragia? ¿Cuáles son los ejemplos? Por ejemplo, hemorragias digestivas. La hemorragia digestiva, o sea, estas hematemesis, melena, protorragia y enterorragia son mucho más frecuentes en los hombres. Estamos a la misma vez puedo tener hemorragias de causa ginecológica, es decir, que la causa hemorrágica ginecológica va a ser mucho más frecuente en las mujeres. Por ejemplo, puedo llegar a tener lo que se conoce como ginecometrorragia. Ay, Martín, esos nombres raros que me estás diciendo vos. En tercer año me estás diciendo que es una ginecometrorragia. No, solamente le pongo algunos ejemplitos, belleza. O sea, ¿saben lo que es la gineco? Ragia, no, yo, es ginecorragia, ¿qué puse ahí? Metrorragia, yo le voy a dar yo, ay Dios, ginecorragia. La ginecorragia es aquel sangrado proveniente del útero, pero que no tiene que ver con la menstruación. ¿Estamos? O sea, la menstruación se produce cuando hay un desgarro del endometrio, ¿verdad? No se produce la implantación, por ende se desgarra el endometrio, entonces al desgarrarse el endometrio, como tiene vasos sanguíneos, sangra, ¿verdad? ¿Y dónde se encuentra el endometrio? En el útero. Perfecto. Eso sería la menstruación. Ahora, la ginecorragia es ese sangrado proveniente del útero, pero que no tiene que ver con la menstruación. Estamos, belleza, por ejemplo, yo puedo tener alguna patología a nivel del útero que me produzca ginecorragia. Estamos, ¿no? Entonces, es un ejemplito nomás, con un ejemplo está perfecto. Estamos, ¿han entendido? Entonces, dentro de la regenerativa, por ejemplo, profesor, yo tengo la hemorragia porque vieron que aquí la médula ósea está genial. Yo tengo problemas digestivos, tengo problemas ginecológicos, no tengo problema a nivel de la médula ósea. Estamos, entonces, tenemos tanto las hemorragias dentro de la regenerativa, tanto las hemorragias que acabamos de ver, la hemorragia, como las hemólisis. Hemólisis. ¿Se acuerdan qué era la hemólisis? La hemólisis era la destrucción, lisis hemo, de hemo de glóbulos rojos, o sea, de sangre, lisis, destrucción. O sea, que era la destrucción de los glóbulos rojos antes de cumplir con su vida media, antes de cumplir con su vida media. ¿Se acuerdan cuánto era la vida media de los glóbulos rojos? Podían vivir entre 90 a 120 días. Estamos entre 3 a 4 meses. Algunas bibliografías dicen 3, otras bibliografías dicen 4 meses. Entonces, yo puedo llegar a tener un proceso hemolítico, o sea, una hemólisis, una destrucción, antes de cumplir su vida media, antes de los 90 a 120 días, y por ende producir anemia, o sea, voy a tener una disminución de la hemoglobina. Estamos, ¿no? Han entendido esto de regenerativa. Acá el problema no está en la médula ósea. La médula ósea tiene una capacidad funcional normal. Estamos. Ahora, luego tenemos las que serían arregenerativas, en el cual ahora sí mi problemita está en la médula ósea. Mi médula ósea está funcionando mal. Tiene un mal funcionamiento para la producción de glóbulos rojos. Por ejemplo, ¿cuándo puedo tener yo estas cuestiones de
causas regenerativas, o sea, que mi médula ósea esté funcionando totalmente mal. Cuando tengo, por ejemplo, una aplasia de médula ósea, cuando yo tengo, por ejemplo, un cáncer de sangre, como son las leucemias, yo tengo problemita a nivel de mi médula ósea, lo cual me conlleva a que yo no produzca glóbulos rojos. Y si yo no produzco glóbulos rojos, no produzco hemoglobina, por ende hago anemia. Estas anemias son normocíticas. Estamos, y recuerden que la anemia, la disminución de la hemoglobina, que puede o no estar acompañada de la disminución de glóbulos rojos. En estos casos está acompañado lógicamente de glóbulos rojos, pero ustedes no tienen que saber eso por el momento. Estamos, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos anemias microcíticas, el volumen corpuscular medio menor a 80 femtolitros. Y el claro ejemplo es la anemia ferropénica, es decir, aquella disminución de hemoglobina que se debe a la disminución de hierro. Luego tenemos las anemias normocíticas, profesor, que el volumen corpuscular medio tiene un valor normal entre 80 y 100 femtolitros, es decir, el volumen corpuscular medio está totalmente normal. Tenemos las regenerativas y las regenerativas. Las regenerativas, la médula ósea, profesor, está joya. Entonces tenemos causas hemorrágicas, como se digestivas, ginecológicas, las hemólisis también. Y luego tenemos las regenerativas. Ya el problema está en la médula ósea, profesor. Ya no funciona bien la médula ósea, entonces no produce bien glóbulos rojos. Por ejemplo, una aplasia, una leucemia, etcétera, etcétera, etcétera. Excelente. Y por último tenemos las anemias macrocíticas. Macrocíticas. Aquellas anemias macrocíticas, yo presento un volumen corpuscular medio mayor a 100 femtolitros. ¿Estamos? Menor a 80 femtolitros, anemia microcítica normal, entre 80 y 100. Mayor a 100, ya presento las macrocíticas. ¿Estamos? Que estos tipos de anemia se deben, por lo general, a la deficiencia de la vitamina B9, que también se la conocía como ácido fólico. ¿Se acuerdan la vitamina B9? O también una deficiencia de la vitamina B12, que también se la conocía como cianocobalamina. ¿Se acuerdan la cianocobalamina? Bueno, esta deficiencia de la vitamina B12, que es la cianocobalamina, me va a producir una anemia con nombre propio que se la conoce como anemia perniciosa. Perniciosa. Que era aquella anemia que estudiábamos nosotros en bioquímica. ¿Se acuerdan del factor intrínseco de Castle, que la producía el estómago? No sé si se acuerdan cuando estudiábamos bioquímica. No importa, era un factor que permitía la absorción de la vitamina B2. Como yo no tengo ese factor de Castle, por ende, yo no tengo absorción de la vitamina B2. Entonces me produce una anemia que se conoce como anemia perniciosa. Es un nombre propio, igual que, por ejemplo, ferropénica, ¿me entienden? En vez de ponerle acá anemia, por ejemplo, cianocobalamínica, le pusieron perniciosa, ¿estamos? Porque así de molestos son los autores, digamos. Yo, yo si descubriría algo, si lo juro que le pondría los nombres más sencillos del mundo, digamos, pero bueno, no hay ningún argentino que descubra nada. Todos son Courvoisier Terrier, ¿me entienden? Bloomberg, así, cosas así, ¿me entienden? Creo que hay un solo triángulo que era así más argentino que era creo que el triángulo de Abelino Gutiérrez. ¿Se acuerda de ese triángulo de Abelino Gutiérrez que estudiaba en anatomía? Y si era sacado de acá a la vuelta de Tucumán, digamos, ay Dios. Pero bueno, muy bien. Entonces han entendido la clasificación de las anemias. Ahora, ¿cuál va a ser la clínica que va a presentar este paciente anémico? Imagínense que no tiene hemoglobina. ¿Qué hacía la hemoglobina? Transportaba oxígeno. Entonces, si está disminuida la hemoglobina, ¿va a tener disnea o no? Por supuesto, va a tener una disnea de esfuerzo. ¿Estamos? O sea, una disnea totalmente progresiva que va evolucionando a medida que siga disminuyendo la hemoglobina. ¿Se acuerdan? De grado 1 a grande esfuerzo, de grado 2 a mediano esfuerzo, así va a ir evolucionando, va a ir empeorando esa disnea a medida que siga pasando el tiempo, ¿me entienden? A la misma vez, ¿quién más va a presentar estos pacientes? Estos pacientes van a presentar astenia, van a presentar somnolencia, no tienen oxígeno. ¿Saben lo que es lo que sería esto de la somnolencia o obnulación? Aquellos pacientes que tienden a dormirse.
Eso sería somnolencia. De todas maneras, ya lo vemos un ratito nervioso, porque de eso no apetece la clase de hoy de nervioso. Entonces, somnolencia también que se le conoce como obnubilación. O sea, aquellos pacientes que tienden a dormirse, como le falta el oxígeno, ¿me entienden? Tienen estos trastornos a nivel del sistema nervioso. Están débiles, presentan debilidad. A la misma vez, estos pacientes que tienen anemia, disminuido la hemoglobina, ¿cómo creen que tienen la presión arterial? Estos pacientes presentan una terrible hipotensión arterial, la tienen disminuida la presión arterial. Por ende, pueden llegar a ser un shock. Estamos un shock de tipo hipovolémico. Ahí sí, Martín, te fuiste al carajo. Hasta shock estábamos bien. ¿Qué era el shock? Insuficiencia circulatoria periférica. Yo tenía poquita sangre, ¿se acuerdan? Ahora, dentro de los shock, existen muchos tipos de shock que estudiamos en la anatomía patológica. Cardiogénico, neurogénico, séptico, el hipovolémico, etcétera. Entonces, ¿yo qué quiero decir que tengo un shock de tipo hipovolémico? Que la causa de este shock es que yo tengo una hipovolemia. Por ejemplo, si yo tengo muchas hemorragias, ¿de qué se mueren los pacientes si tienen mucha hemorragia? Baja tanto la presión, hacen tan terrible hipotensión arterial que entran en shock. ¿Y qué le causa hipovolémica? Porque está sangrando una banda el paciente, hay una extravasación de la sangre, estamos al margen. No hace falta que digan shock hipovolémico, con que sepan que hay un shock está perfecto, o sea que hay una insuficiencia circulatoria periférica. Por ende, ya en algún momento van a tener ustedes shock, sobre todo en infectología. Estamos, pero por ende, si el paciente está en shock, es decir, que tiene insuficiencia circulatoria periférica, ¿cómo va a estar su pulso? ¿Cómo era el pulso de un paciente con shock? Tiene un pulso totalmente filiforme. ¿Se acuerda que tenía nombre propio el pulso del shock? Era un pulso filiforme. ¿Y cuál era la característica que presentaba ese pulso filiforme? Y bueno, era un pulso taquicárdico, era un pulso blando, era un pulso pequeño y era un pulso blando, taquicárdico, blando, pequeño y Seller. Ya me estaba olvidando yo. Y Seller. Esas eran las características que tenía un paciente con ese pulso. A la misma vez, ¿cómo va a estar la piel y la mucosa de estos pacientes que tienen anemia? O sea, ¿cómo creen ustedes que va a estar la piel y mucosa? Va a estar pálida, va a haber una palidez generalizada, va a estar seca, todo esto en cuanto a toda la piel y mucosas. Entonces, todo esto va a presentar un paciente anémico. Excelente. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de estos pacientes anémicos? ¿Qué es lo que principalmente me va a importar a mí? Las concentraciones de hemoglobina. Pero también es importante la concentración de glóbulo rojo, también es importante la concentración del hematocrito, principalmente. ¿No? Entonces, todos estos valores de hemoglobina, de glóbulo rojo, de hematocrito, todo eso está en los libros. O sea, está en el toma para la gente acá que es de Tucumán y para la gente que no utiliza el toma, fíjese el libro de referencia. Si utiliza en la Argente, por ejemplo, fíjese el libro de referencia que tiene la Argente o los valores que le da la cátedra. Yo creo que no perdamos el tiempo en estos valores porque van a variar. O sea, ustedes si van al libro, se van a fijar los valores. Martín, tengo que saber los valores, por ejemplo, de la hemoglobina, que me dicen, por ejemplo, los valores de la hemoglobina en varones, en mujeres, en recién nacidos, en las embarazadas, en las pacientes que son gestantes de memoria, de cajón. Estamos de cajón. Por ejemplo, los varones son 16 gramos por ciento más menos 2. En las mujeres, 14 gramos por ciento más menos 2. En los recién nacidos, 18 gramos por ciento más menos 2. Y en las embarazadas, 13 gramos más menos 2. Al margen, al margen. ¿Qué le quiero decir esto? Todo esto, el estudio de la serie roja de un laboratorio de cajón. Estamos, ¿no? Excelente. Y por último, tenemos que ver lo que sería el síndrome poliglobúlico. ¿Estamos? El síndrome poliglobúlico
poliglobúlico. Es decir, la famosa poliglobulia. Estamos, ¿qué sería esto de la poliglobulia o síndrome poliglobúlico? Sería un conjunto de signos y o síntomas que aquí sí es producido porque hay un aumento de la hemoglobina, hay un aumento de los glóbulos rojos y hay un aumento del hematocrito. Estamos aquí, aumenta todo, la hemoglobina, los glóbulos rojos y el hematocrito. ¿Y por qué les aclaro esto? Porque hay una preguntilla que lo hicieron ustedes en el integrador que les pregunta en un paciente que presenta síndrome poliglobúlico o poliglobulia, como ustedes quieran decirle, marque la opción correcta. Y una de las respuestas le decía un aumento del glóbulo rojo solamente. Y eso estaría súper incompleto porque también aumenta la hemoglobina y también aumenta el hematocrito. Por eso esa respuesta es incorrecta. Estamos, ya le voy a decir yo cuál era la correcta. Ahora lo vamos a ver en un segundito. Entonces, ¿qué es el síndrome poliglobúlico? Un conjunto, profesor, de signos y síntomas que son producidos por el aumento de la hemoglobina, del glóbulo rojo y de los hematocritos. A la misma vez, tenemos dos tipos de poliglobulia. Tenemos dos tipos en cuanto a la clasificación de poliglobulia. Las primarias, también conocidas como policitemias vera, policitemia vera, estamos, y la secundaria. Entonces, yo tengo una poliglobulia primaria, que también se la conoce como policitemia vera, profesor, y una poliglobulia secundaria. Entonces, vamos a empezar viendo lo que sería la primaria o policitemia vera. Esta primaria o policitemia vera, se llama primaria porque el problema radica en la médula ósea. Yo tengo un defecto a nivel de la médula ósea. Entonces, al tener un defecto yo a nivel de mi médula ósea, como que mi médula ósea se vuelve loca. Entonces empieza a fabricar una banda de glóbulos rojos, por ende aumenta la hemoglobina, por ende aumenta el hematocrito. Es por eso aquí que la eritropoyetina, ¿qué era la eritropoyetina? Es una hormona sintetizada por las células renales, o sea, por el riñón, que me estimula la eritropoyesis, o sea, eritropoyetina de eritropoyesis, es decir, la formación de glóbulos rojos. ¿Estamos? Entonces, estos pacientes que, que tienen una poliglobulia de tipo primaria, la eritropoyetina se encuentra totalmente normal. O sea, el aumento del glóbulo rojo no se debe a la eritropoyetina. La eritropoyetina se encuentra totalmente normal, sino que el problemita radica en la médula ósea. Yo al tener un defecto a nivel de la médula ósea produzco una banda de glóbulos rojos. Estamos justamente por eso esta hormona está totalmente normal. Está inclusive miren lo que le digo, puede llegar a estar disminuida. ¿Estamos? Entonces, la eritropoyetina está normal. El problema radica, profesor, en el defecto, hay un defecto en la médula ósea que me produce el aumento del glóbulo rojo. A diferencia de la secundaria. ¿Por qué creen ustedes que le pusieron secundaria? ¿Por qué secundario a algún tipo de patología? ¿Es secundario a algo? Estamos, por ejemplo, para que relacionemos el famoso enfisema pulmonar. En el famoso enfisema pulmonar, ¿qué tengo en el enfisema pulmonar? Una hipoxia, o sea, tengo una disminución de oxígeno, ¿verdad? Tengo un gran atrapamiento aéreo. El tipo, toda la clínica que veíamos en estos pacientes con enfisema pulmonar. Bueno, esa disnea que va progresando, crónica, que es una disnea, digamos, de fuerza, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces, estos pacientes con enfisema pulmonar, nosotros decíamos que tiene una fase característica, que era el famoso soplador rosado. Y yo les decía, soplador, porque está constantemente expirando la cantidad de aire que tiene en su interior. Y rosado por la poliglobulia de tipo secundario. Como le falta el aire, aumenta hemoglobina, glóbulo rojo y hematocrito. ¿Estamos para qué? Para que haya más provisión de oxígeno. Otra causa secundaria, por ejemplo,
Si ustedes, cuando van los jugadores de fútbol o aquellos que compiten en algún tipo de deporte, por ejemplo, la selección argentina, y va a jugar a La Paz, a Bolivia, que hay muchos metros de montaña con respecto a la altura, al nivel del mar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacen los jugadores? Se instalan una semana antes, no pueden ir un día antes, sino se instalan una semana antes. ¿Para qué se instalan una semana antes? Para que generen poliglobulia de tipo secundaria. Estamos para que el cuerpo empiece a fabricar glóbulos rojos, estamos, y de esta manera tengan más concentración de hemoglobina, glóbulos rojos y hematocrito y puedan respirar mejor. Por ejemplo, entonces vamos a poner a altura sobre el nivel del mar. Estamos sobre el nivel del mar. Estamos a las grandes alturas sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué tiene la característica la de tipo secundaria? Que aquí ya hay un aumento de la eritropoyetina. Es decir, es la eritropoyetina, el aumento de la eritropoyetina que me va a estimular a la formación de glóbulos rojos, por ende de hemoglobina, por ende un aumento del hematocrito. ¿Han entendido, belleza? Entonces, la primaria, la eritropoyetina está normal. La secundaria, la eritropoyetina está aumentada. ¿Cuándo va a aumentar? Por ejemplo, cuando yo tengo una hipoxia, por ejemplo, una enfisema pulmonar, cuando yo esté en las grandes montañas, grandes alturas, por sobre las montañas, sobre el nivel del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, han entendido, ¿no? Muy bien, excelente. Ahora, la poliglobulia, ¿cuál va a ser la clínica, la característica que van a presentar este paciente? Para presentar una fase totalmente que es característica de estos pacientes con poliglobulia, que también le preguntaron a ustedes el integrador, que se la conoce como eritrocianótica. Cianótica. Ay, Martín, ¿qué es esto de eritrocianótica? Eritro, de lo que sería una fase eritrósica. ¿Estamos? O sea, eritrósica. En otras palabras, es rosada. Eso se refiere, es rosada. ¿Estamos? Entonces tiene una fase rosada de eritro. Usted no hace falta que digan eritrósica, eso nombre raro, ¿no? Usted digan, eritro es una fase totalmente rosada. ¿Estamos? Y a la misma vez tienen una fase, algunos también tienen un tinte azulado, cianótico. ¿Y por qué creen ustedes que se produce cianosis acá en estos pacientes? ¿Quién me dice qué era la cianosis? ¿Alguien se acuerda qué era la cianosis? La cianosis, ¿a qué se debía? Era la coloración azulada de piel y mucosa que se debía a qué? ¿A un aumento de qué cosa? ¿Alguien se acuerda? Era un aumento de qué? De la hemoglobina reducida por encima de 5 gramos a nivel Oh, capilar. muy bien, por encima de los 5 gramos por ciento, excelente. Pero como muy bien dijiste, Bonegri, hay un aumento de la hemoglobina reducida. ¿Qué estamos viendo? Poliglobulia. Hay un aumento de hemoglobina, glóbulo rojo y hematocrito. Entonces, aumenta tanto la hemoglobina que van a aumentar los diferentes tipos de hemoglobina. Una de ellas va a ser la reducida o desoxihemoglobina, es decir, aquella hemoglobina que no tiene oxígeno. Entonces, cuando aumenta por arriba de los 5 gramos por ciento, como muy bien dijiste, negra, estos pacientes van a presentar cianosis. Por eso es que estos pacientes tienen una fase eritrocianótica. ¿Estamos? ¿Han entendido, no? Excelente. Y la clínica que ustedes nunca se tienen que olvidar, como estos pacientes tienen poliglobulia, es decir, un aumento de la hemoglobina, glóbulo rojo y hematocrito, ¿cómo creen que van a estar la sangre? ¿Va a estar totalmente líquida o va a estar muy viscosa, muy coagulada? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo va a estar la sangre? Viscoso. Totalmente como. Excelente, va a presentar una hiperviscosidad. Hiperviscosidad. Va a estar totalmente como muy coagulada, muy concentrada. Estamos, yo tengo una banda de hemoglobina, glóbulo rojo y hematocrito. Y eso, por culpa de esa hiperviscosidad, yo voy a tener la clínica característica que va a ser, el paciente va a presentar cefaleas, el paciente va a presentar mareos por la viscosidad y el paciente va a hacer trombos. ¿Estamos? Va a ser trombo. ¿Qué era el trombo? Era un coágulo. Y cuando estudiábamos anatomía patológica, la triada de Virchow, decíamos que
se explicaba la formación de trombo por 3 procesos que ocurrían. ¿Cuáles eran esos 3 procesos que ocurrían? Yo podía tener un trombo por éxtasis sanguíneo, el claro ejemplo del éxtasis sanguíneo que veíamos nosotros que produce un trombo era la fibrilación auricular. ¿Se acuerdan? Cuando yo tenía fibrilación auricular, no se contraía bien, la aurícula, entonces entraba en éxtasis sanguíneo y formaba trombo. ¿Y dónde se daba esta fibrilación auricular? ¿Se acuerdan? En la estenosis mitral. Es para ir relacionando más que nada. Excelente. Luego, cuando yo tengo una disfunción endotelial, y cuando yo tengo una hipercoagulabilidad, hipercoagulabilidad. ¿Estamos? Hipercoagulabilidad. Entonces, en este caso, el trombo se va a explicar por la hipercoagulabilidad. ¿Estamos? Yo hago trombo y el trombo es el que me va a dar la clínica. Por ejemplo, si ese trombo se impacta a nivel de la arteria coronaria, es decir, a nivel de mi corazoncito, ¿qué me va a producir? Lo que veíamos hoy, cuando veíamos, ¿se acuerdan? La macroangiopatía, que era la complicación crónica de la diabetes, que producía aterosclerosis. Como no estamos viendo aterosclerosis, ahora estamos viendo trombo, pero es lo mismo, me va a obstruir lo mismo. Entonces, si se me obstruye a nivel de la arteria coronaria, depende de la obstrucción, angina inestable, IAM. Si me produce una obstrucción a nivel, por ejemplo, de lo que serían las arterias de miembros inferiores, dependiendo del grado de obstrucción, claudicación intermitente, dolor en reposo, el dolor en reposo, todo lo que veíamos hoy, si a nivel de la arteria carótida, es decir, a nivel del sistema nervioso central, que me va a producir ACV, si la obstrucción es completa, infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes si no será importante estudiar este síndrome poliglobúlico. Estamos, la clínica que tiene mi paciente es por la hiperviscosidad, cefalea marea y la formación de los trombos. Estamos que, profesor, dependiendo de dónde impacte los trombos, van a tener diferentes cosas. Imagínense qué lindo que le tomen poliglobulia. Es hermoso este tema para hablar en el examen. Por lo general es al final, preguntan al final del examen, ¿ya? Pero eso sería el síndrome poliglobúlico. ¿Estamos? Y el diagnóstico, lo mismo. Pedir toda la serie blanca, escúchame a mí, la serie roja, glóbulo rojo, hemoglobina, hematocrito, las plaquetas que participan en la coagulación, tiempo de protrombina, el KPTT, que es el tiempo parcial de la tromboplastina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo básico, lo esencial. Lo que yo les acabo de decir ahora, ustedes tienen que estudiarlo. Ahora, Martín, tengo que estudiar lo que es ferremia, transferrina, la concentración de ácido fólico, la concentración de vitamina B12, ni en pedo. Estamos, no preguntan, no pierdan el tiempo estudiando esas cuestiones. Estamos, si ustedes agarran el toma le habla de un montón de cosas, le hablo, creo que está de la fibrinólisis, estamos que a ustedes ni les interesa lo básico, o sea, glóbulo rojo, glóbulo, hemoglobina, hematocrito de cajón. Estamos, ya saben el valor normal del volumen corpuscular medio. Es importante el volumen corpuscular medio para hacer la clasificación de las anemias, microcítica, normocítica y macrocítica. Estamos, los valores de la plaqueta, sí o sí, que son entre 150.000 a 350.000 milímetros cúbicos, y el TP y el tiempo de protrombina, y el famoso KPTT. Estamos, el tiempo de protrombina y el famoso KPTT. El tiempo de protrombina estudia o mide la actividad extrínseca. Y el KPTT mide la actividad intrínseca. Ay, Martín. Los factores de la coagulación teníamos dos. O sea, tiene una actividad intrínseca y una actividad extrínseca. No interesa que ustedes sepan qué era la actividad extrínseca, qué era la actividad intrínseca, ni me interesa. Por lo menos sepan que el tiempo de protrombina mide la actividad extrínseca y el KPTT mide la actividad intrínseca. Y de acuerdo a los valores de su libro que le marquen como los valores normales, estudienlo. ¿Estamos? ¿Han entendido entonces cómo sería esto de anemia y lo que sería la poliglobularidad?
globulia. Estamos, ¿no? Y estos son los que preguntan en el final de semiología. Entonces, una vez terminado por fin abdomen, vamos a empezar con la última partecita, que sería la semiología del sistema nervioso. ¿Estamos? Entonces, Martín, una sí, pregunta. ¿No preguntan hemofilia porque vi que está en el libro del doctor Sánchez? sí, no, Negri, hemofilia, no, en serio, haceme caso, porfia. ¿Ah? O sea, lo único que preguntan es anemia y poliglobulia. A ver, le hago una cosita, le digo una cosita. El doctor le puede preguntar lo que quiera, estamos, o sea, le puede preguntar hasta angina Prince Metal, digamos, ¿me entienden? Que es lo que le preguntó el cuestionario. Nunca en mi vida, y precisé millones de finales de semiología, por mí, todo, nunca en mi vida han preguntado eso, ¿me entienden? O sea, es como que si ustedes quieren estudiar todo, no se puede. O sea, nunca rendirían un final. Imagínense estudiar toda anatomía, por ejemplo. Imagínense estudiar todo clínica. Es imposible. ¿Estamos? Entonces, eso de hemofilia, los diferentes trastornos que existen a nivel de la sangre, que también lo nombra el Tomás, las leucemias, no hay que estudiar, no preguntan en el final. ¿Estamos? Está en el programa, como yo le decía a una de las chicas, está glándula mamaria, me decían que estaba en el programa. Nunca en la vida me la pregunta glándula mamaria, digamos. Ahora, está en el programa, puede preguntar al profesor, pero como no preguntan, uno no lo estudia. ¿Estamos, belleza? ¿Has entendido, Nera? O sea, Sí. eso va, perfecto. O sea, eso hay que ser inteligente a la hora de estudiar materias que son largas. Estamos como semiología. Entonces, si ustedes siguen mi orden, les va a ir bien, se lo juro y se lo prometo. Estamos, entonces, en cuanto a la semiología del sistema nervioso, ¿qué tengo que saber? ¿Cuál va a ser el estudio del, o sea, cómo voy a estudiar yo el sistema nervioso? ¿Se acuerdan que el aparato respiratorio era inspección, palpación, percusión, ocultación? Por ejemplo, en el abdomen, inspección, auscultación, palpación y percusión. Por ejemplo, en cardiovascular, la presión arterial, el pulso arterial periférico, la semiología cardiovascular del cuello, la semiología cardiovascular del precordio torre, la semiología cardiovascular del abdomen. Bueno, ahora la semiología del sistema nervioso no es nada que ver a lo que venimos viendo. ¿Estamos? Entonces, aquí voy a estudiar 8 cuestiones, 8 cositas. ¿Cuáles van a ser las 8 cositas? Van a ser la conciencia. Hay un power sobre esto, así que no se preocupen ustedes, ¿no? Tenemos la conciencia, la motilidad, la sensibilidad, los pares craneales, la praxia, pongan así, praxia con X, también lo que sería la palabra y el lenguaje, palabra y lenguaje, la gnosia y el sistema nervioso periférico. Estamos entonces, estos 8 elementos nosotros vamos a estudiar en cuanto al sistema nervioso, la conciencia, la motilidad, la sensibilidad, los pares craneales, praxia, palabra y lenguaje, gnosia y sistema nervioso periférico. ¿Estamos? De esto, lo más, pero más importante son estas 4 cosillas. ¿Estamos? Praxia, palabra y lenguaje, no sé, sistema nervioso periférico, no. Ya vamos a ver por qué, no se preocupen, pero vamos a empezar viendo entonces esto de la conciencia. Hoy vamos a ver lo que sería conciencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es esto de la conciencia? La conciencia se la puede definir como aquella capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos, de reaccionar adecuadamente ante un estímulo, y a la misma vez, y de orientarnos al medio que nos rodea, y de orientarnos, o pongan, y de orientarnos temporoespacialmente, así que de más bonita, ahí está, temporoespacialmente. Estamos, esa sería entonces la conciencia. Martín, tengo que estudiar la definición de la conciencia, lo básico, estamos, o sea, es la capacidad que tenemos los seres humanos de reconocernos, o sea, de reconocer sobre sí mismos, a nosotros mismos, reaccionar adecuadamente ante un estímulo, ante un medio que nos rodea y de orientarnos en el tiempo y en un espacio. Así se la define la conciencia. Ahora, tenemos 2 tipos de conciencia nosotros. Tenemos aquella conciencia que es
cualitativa y aquella conciencia que es cuantitativa. ¿Estamos? La conciencia cualitativa nosotros la vamos a evaluar de manera subjetiva. En cambio, la cuantitativa la vamos a evaluar de manera objetiva. Ay, Martín, ¿qué me querés decir con esto? Que yo a la conciencia, para me decir que tengo una conciencia cualitativa y cuantitativa. La cualitativa la va a evaluar al paciente o una persona de manera subjetiva y a la conciencia cuantitativa la va a evaluar de manera objetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que yo esta conciencia cualitativa de mi paciente, que ya vamos a ver, yo le evalúo de manera subjetiva, es decir, yo le hago preguntillas para ver si el paciente tiene conciencia o no. ¿Qué preguntas? Por ejemplo, ¿qué fecha es hoy, don? No. Hagamos de cuenta que le estamos haciendo la evaluación de la conciencia, no sé, a un famoso. ¿Qué tipo de famoso estoy pensando? No se me ocurre ninguno en estos momentos. Ya se me va a ocurrir uno. Entonces, yo le pregunto, por ejemplo, ¿qué fecha hoy, señor o señora? ¿Cómo se llama usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Sabe dónde está? ¿Sabe que está en un hospital? ¿Sabe qué día es hoy? ¿Sabe qué hora es hoy? ¿Me entienden cómo vamos a evaluar nosotros la conciencia cualitativa de manera subjetiva? Nosotros le hacemos las preguntas a los pacientes para ver cómo anda de conciencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué sería lo normal? Vamos a ver primero conciencia cualitativa. ¿Qué sería lo normal? Lo normal sería que el paciente se encuentre lúcido y vigil. No sé si escucharon alguna vez esta palabrita. Un paciente le dicen, un paciente lúcido y vigil. ¿A qué hace referencia cuando nos dicen un paciente que está lúcido y que está vigil? Es aquel paciente que está totalmente consciente. Estamos, o sea, se reconoce a sí mismo, reacciona ante estímulos que lo rodea, está orientado temporoespacialmente. ¿Me entienden qué quiere decir lúcido? Y ahora, vigil, ¿sabe qué quiere decir vigil? Que este tipito no tiene sueño, o sea, está despierto, ¿me entienden? Se encuentra totalmente despierto. Por eso es lúcido y vigil. ¿Qué quiere decir entonces que sea lúcido y vigil? Quiere decir que un paciente está totalmente consciente. Y lean la definición de conciencia, es decir, tiene la capacidad de reconocer a sí mismo, profesor, tiene la capacidad de reaccionar adecuadamente, o sea, correctamente ante el medio que lo rodea, o sea, ante estímulo, y a la misma vez se orienta temporoespacialmente. Entonces, nosotros le preguntamos, ¿qué fecha es hoy? Y nos dice 10 del 11. ¿Qué hora es? No sé, 9:40. ¿Me entienden? Sabe dónde está, sí, en el hospital. Entonces, este paciente está lúcido y vigil. Estamos evaluando la conciencia cualitativa del paciente y está lúcido y vigil, está nuevo y encima está despierto, no tiene sueño, carece de sueño. ¿Han entendido, belleza? Entonces, ahora, yo puedo tener alteraciones a nivel de mi conciencia cualitativa. ¿Cuáles son esas alteraciones a nivel de mi conciencia cualitativa? Y empiecen a sacar flechitas y van a poner confusión, obnubilación o somnolencia. Somnolencia u obnubilación. Obnubilación. Estupor. Pongan así, estupor. O también se la conoce como sopor. Síncope. Puede presentar un síncope, que es el famoso desmayo. O puede estar en coma. ¿Estamos? Entonces, todas estas son las alteraciones en cuanto a la conciencia de tipo cualitativa. Yo le evalúo subjetivamente, yo le hago pregunta al don. ¿Estamos? Yo le hago pregunta al don. No me sale la famosa esta, ay Dios que la tengo, pero la tengo dibujada yo, digamos. Pero bueno, no me sale, ya me va a salir. No, ya era. Entonces, ¿qué es esto de confusión? ¿Qué es esto de somnolencia, obnubilación, estupor, sopor, 5 de mayo y coma? Mínimamente tienen que saber, por ejemplo, qué quiere decir que presente una confusión, que el paciente esté confundido. Quiere decir que el paciente no está orientado temporoespacialmente, ¿me entiende? Orientado temporoespacialmente. Es aquel paciente que está confundido, no está orientado temporoespacialmente. Se tarda en responder, en decir las palabras. Estamos,
pero tiene la característica. ¿Saben qué características presenta? Que al final de todo lo dice bien. Ejemplo. Vamos a hacer una lectura clínica, por ejemplo, a Moria Kazan. Vamos a poner así Moria Kazan, Cari Perro. Entonces, ahí a Moria Kazan, nosotros le preguntamos, Doña Moria, entonces, ¿usted sabe dónde está hoy? ¿Qué día es? Entonces, Doña Moria, en vez de decir 10 del 11 de 2021, empieza a tardarse, estoy confundida, dice, por ejemplo, 9 de noviembre, etcétera, etcétera, pero después de un tiempito agarra y dice, no, discúlpame, estamos el 10 del 11, está el día, ¿me entienden, bellezas, que estos pacientes presenten una confusión? No estudien de memoria, por favor, se los pido, perfecto. Luego, ¿qué quiere decir aquel paciente que esté obnubilado? Obnubilación o somnolencia. ¿Qué quiere decir eso? Que aquel paciente que tiende a dormirse, que tiende a dormirse. Se van a dar cuenta alguna vez cuando vayan a hacer historia clínica en el hospital que hay varios pacientes que están somnolientos o obnubilados. Por ejemplo, ¿cuándo puedo tener yo una somnolencia? Cuando tenga poca irrigación a nivel del sistema nervioso. ¿Me entienden? Entonces, como me llega poco oxígeno, yo tiendo como a dormirme. ¿Me entienden? Excelente. Ahora, el estupor o sopor. El paciente se le dice soporoso o estuporoso. Estamos, entonces así se lo estudia en la huelga, digamos, médica. Hay algunas veces que le dice el profesor, el paciente está soporoso. ¿Qué quiere decir que esté estuporoso, soporoso? Estupor o sopor. Que el paciente está ya dormido. Estamos dormido, está ya completamente dormido. O sea, el paciente obnubilado, somnoliento es el que se tiende a dormir. En cambio, el estuporoso, soporoso, es aquel paciente que está dormido y que sí responde ante un estímulo doloroso. Es decir, viene nuestra doña Moria Kazan y la doña está durmiendo en la camilla y yo agarro y quiero hacer alguna maldad. Por ejemplo, la quiero pellizcar porque tengo ganas. Entonces, agarro y la pellizco. Ella se va a levantar. Es decir, que sí responde a estímulos dolorosos. ¿Estamos? Excelente. Ahora, síncope o desmayo. Esto algunas veces lo escuché preguntando al doctor Alonso. ¿Qué sería el síncope o desmayo? El síncope o desmayo es justamente el desmayo, es decir, aquella pérdida brusca, aguda de la conciencia, pero que es transitoria. ¿Qué quiere decir? Que yo pierda bruscamente la conciencia y que sea de manera transitoria. Es como el famoso desmayo. Yo me desmayo, pierdo la conciencia de manera brusca, pero luego de 5 minutos me levanto, recupero la conciencia. Es un síncope. Ahora, ¿qué pregunta el doctor Alonso? De vez en cuando lo escuché preguntar causas de síncope. ¿Y cuáles serían las causas de síncope? Tenemos causas principalmente cardíacas y causas neurológicas. ¿Qué causa cardíaca conocen ustedes? Les doy una ayudita. La vimos en valvulopatías y que el paciente tenía la famosa DAS, disnea, angina y síncope. ¿Cómo se llamaba esa valvulopatía? ¿Alguien se acuerda? Estenosis aórtica, puede Ay, ser. me está por agarrar un infarto. Muy bien, negrita. La estenosis aórtica, excelente, que era conjunto de signos se producía por la apertura incompleta de la válvula aórtica durante la sístole ventricular. Estamos donde el paciente presentaba esta disnea, angina y síncope. Estamos excelente, muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, cuando ya estudien alguna vez el bloqueo auriculoventricular. ¿Se acuerda del nódulo auriculoventricular? Cuando yo lo bloqueaba ese auriculoventricular, ese nódulo auriculoventricular me permitía el retraso del impulso del aurículo-ventrículo. Es decir, me permitía que primero se contraiga el aurículo y luego el ventrículo. Cuando yo tengo un bloqueo auriculoventricular, también tengo este síncope de desmayo. Estamos a nivel neurológico. Solamente le pregunta a dos nomás, ¿no? Usted quédese tranquilo. O una por ahí. Ustedes que tienen 10. Estamos, pero yo les tiro alguna. A nivel neurológico, por ejemplo, las epilepsias. Es decir, cuando el paciente tiene una banda de convulsiones, pueden tener un síncope. Por ejemplo, que tengan, qué sé yo, un trombo a nivel de su arteria carótida. Estamos, es decir, ya van a estudiar ustedes el famoso AIT. ¿Saben lo que es el AIT?
El AIT es un accidente isquémico transitorio. Ay, no lo quiero ni confundir. O sea, accidente, ya les explico, isquémico transitorio, transitorio. Me odio cuando les digo estas cosas y se les complica, ¿me entienden? O sea, ¿qué sería un accidente isquémico transitorio? Yo tengo mi arteria carótida, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, un trombo en mi arteria carótida, una placa de aterosclerosis, una aterosclerosis, yo disminuyo el flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Un accidente cerebrovascular, o sea, hago un ACV, ¿verdad? Perfecto. Pero cuando yo tengo un impacto brusco, o sea, yo tengo un impacto brusco de un trombo o una placa de ateroma que se me haya formado bruscamente, sobre todo principalmente un trombo, yo hago, en vez de hacer un ACV, hago un AIT, que es un accidente isquémico es transitorio, dura pocas horas, estamos al margen. Ustedes digan un trombo en la arteria carótida y está perfecto también. ¿Me entienden, belleza? Entonces, esas serían algunas de las causas de por qué yo tenga un síncope. Estamos, entonces, no se me pierdan, belleza. Entonces, estamos viendo conciencia cualitativa. Yo la evalúo subjetivamente. ¿Cuáles son las alteraciones? Confusión, omnibulación o somnolencia, estupor o supor, síncope de mayo y el famoso coma. ¿Qué era el coma que vimos hoy? ¿Se acuerdan? Pérdida de la conciencia, sensibilidad y la motilidad voluntaria, pero que yo tengo conservadas las funciones vegetativas. ¿Se acuerdan que acabamos de ver hace un ratito en la clase de hoy lo que sería coma? Excelente. Ahora, ¿qué es lo importante del coma? Que yo tengo lamentablemente, lamentablemente, 7 tipos de coma. Yo tengo 7 tipos de coma que tengo que saber en semiología, porque en realidad son más, pero en semiología están los 7 tipos de coma que yo inventé una mnemotecnia que tampoco es la gran cosa que digamos, pero que a mí me sirve, que se la conoce como tabú, tabú más la triple H. La triple H. ¿Qué tal esa mnemotecnia, bellezas? Entonces, tabú más la triple, o sea, 3H, digamos, ¿me entienden? T de coma traumático, traumático. A de coma alcohólico. B corta de coma vascular. U de coma urémico. Y las 3H. Vamos a poner 3H, 3H acá, 3H acá y 3H. La primera H, pongamos de un coma hiperglucémico, que hoy lo vimos en el cetoacidosis diabética. Un H de hipoglucémico, o sea, yo puedo tener un coma y por hiperglucemia o por hipoglucemia. ¿Estamos? Y el último, un coma hepático. ¿Estamos? Entonces, vamos a empezar viendo, escuchen, lo de traumático. ¿Qué quiere decir que yo tengo un coma traumático? Por ejemplo, lo básico, o sea, no tienen que saber más nada, no se traumen, ¿no? Por favor, se lo pido, no se traumen. O sea, traumático, por ejemplo, tengo un accidente de tránsito. O sea, el traumático, vamos a ir poniendo entonces, traumático, T de traumático, por ejemplo, ante un accidente de tránsito, doctor. ¿Estamos? Excelente. A de alcohólico, por ejemplo, por el alcohol, por eso le pusieron alcohólico, el famoso coma alcohólico, no te va a querer agarrar un coma. Hoy me agarran un coma, ¿me entienden? Excelente. Ahora, tabú, B corta de vascular. Es decir, yo puedo llegar a tener un coma debido a un origen vascular. Por ejemplo, es lo que yo les decía también. Además de un síncope, pues también puedo llegar a tener un coma, por ejemplo, cuando tengo un ACV o una IT. ¿Estamos? O una IT, accidente cerebrovascular o cuando tengo un accidente isquémico transitorio. ¿Estamos? El accidente isquémico transitorio dura entre 1 a 2 días. Tiene esa particularidad. Y si dura más tiempo, ya hacen el ACV. Una cosita sí sería bellezas, ¿me entienden? Pero no importa. Entonces, un ACV, profesor, dicen ustedes, de origen vascular. Excelente. Tabú, U de urémico. ¿Qué quiere decir que tengo un coma de tipo urémico? Por ejemplo, en una insuficiencia renal. En la insuficiencia renal es crónica. Yo puedo llegar a ser un síndrome urémico. Es decir, yo puedo llegar a tener una
tan bajo el filtrado glomerular, por debajo inclusive de los 5 mililitros por minuto, porque tengo una insuficiencia renal, me anda mal el riñón, justamente el filtrado glomerular, la valoración normal, los valores normales del filtrado glomerular, entre 80 y 120. Cuando yo tengo valores menor a 5 mililitros por minuto, le hago el CREAN de creatinina y me doy cuenta que el filtrado glomerular tiene menor a 5 mililitros por minuto, este tipo ya tiene un coma urémico. ¿Y por qué se produce el coma urémico en la insuficiencia renal crónica? Acuérdense que el riñón, ¿qué era? Un órgano ¿de qué? De desecho. Eliminaba sustancias con las orinas, ¿verdad? Entonces, si me anda mal el riñón, ¿qué pasa? Todas esas sustancias se empiezan a acumular en la sangre. Entonces me va a producir un síndrome urémico que me va a conllevar un coma urémico. ¿Estamos, bellezas? Eso es sencillito. Si usted dice insuficiencia renal crónica y chao, se olvida. Estamos, ¿no? Entonces, tabú más la triple H. La primera H de hiperglucemia, es decir, yo puedo llegar a tener una ¿qué estamos viendo? Coma, pero ya a estas horas ya no funciona. Yo puedo llegar a tener una hiperglucemia, un coma hiperglucémico, por ejemplo, ante la cetoacidosis diabética. Estamos en la cetoacidosis diabética. Cuando yo tengo una hiperglucemia, puedo llegar a tener el coma, que hoy veíamos esto de la cetoacidosis diabética. Ahora, ante una hipoglucemia, también puedo llegar a tener un coma, es decir, pérdida de la conciencia, sensibilidad motricidad voluntaria y con conservación de funciones vegetativas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿en qué caso? Por ejemplo, mire, les pongo un ejemplo, que es el ejemplo que pone todo el mundo. Si yo tengo una diabetes tipo 1, estos pacientes con diabetes tipo 1 no tienen hipoglucemia, aguanten, no se me desespere, estamos poniendo coma hipoglucémico, pero Martín, la diabetes tiene hiperglucemia, esperen belleza, ¿no? Entonces, estos diabetes tipo 1, ¿qué son? Insulino dependientes. ¿Qué quiere decir que sean insulino dependientes? Que necesitan sí o insulina para vivir, ¿me entienden? Excelente. Ahora, imagínense ustedes que de por sí solito, yo ya tengo diabetes. ¿Estamos? Entonces, yo agarro y lo que agarro es que le administro insulina. Entonces, yo tengo diabetes y le administro insulina. Son insulino dependientes. Entonces, le administro insulina. ¿Y qué va a hacer la insulina? Va a bajar la glucemia, ¿verdad? Va a ser hipoglucemia, o sea, me va a normalizar la glucemia. Ahora, si estos pacientes, además de administrarle insulina, agarran y entran en un ayuno prolongado, es decir, que no tienen nada de glucosa en la sangre, estos pacientes que son diabéticos, van a una exageración la glucosa. Banda, escúchame, baja una exageración la glucosa. ¿Estamos? Entonces, no llega glucosa a la neurona y el paciente tiene el coma. ¿Han entendido? ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que es muy frecuente los comas hipoglucémicos en los pacientes que tienen diabetes tipo 1. ¿Por qué, doctor? Porque estos pacientes que tienen diabetes tipo 1 necesitan insulina. Entonces, administran insulina y a la misma vez, si estos pacientes presentan muchas veces ayunos prolongados, o sea, hay algunos pacientes postres que tienen diabetes tipo 1 o no hace falta que tienen diabetes tipo 1. Hay gente que no desayuna, a eso me refiero, ¿estamos? Entonces, si tienen diabetes tipo 1 y se meten la pichicata, la insulina todos los días y a la misma vez están con un ayuno prolongado, ojo a tener cuidado porque puede disminuir terriblemente la glucemia. Por ende, no le llega glucosa a la sangre y puede entrar en coma el paciente. Miren la gravedad, ¿no? Excelente. Y por último tenemos la última H que es hepático, la última H de hepático. ¿Qué quiere decir hepático? Cuando yo tengo, por ejemplo, un coma de tipo hepático, ¿se acuerdan? Por ejemplo, cuando yo tenía, ¿qué cosa? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo se llamaba eso? Yo tenía un problemita en el hígado. Entonces el hígado, por ejemplo, yo tenía una cirrosis, por ejemplo. Entonces yo tenía, por ejemplo, una cirrosis. ¿Estamos? Entonces, este paciente con cirrosis, o por ejemplo, yo tenía o sea, tengo una insuficiencia hepática, como ustedes quieran decirle, tengo una insuficiencia hepática, me anda mal el hígado. ¿Estamos? Entonces, al andarme mal el hígado, ¿qué era el hígado? Un órgano metabolizador, por ende, eliminaba los desechos. Igual que el riñón elimina por la orina, el hígado por metabolismo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? Todos los desechos, como me anda mal el hígado, no se eliminan. Entonces se empiezan a acumular en sangre. ¿Y a dónde se van a depositar? En el cerebro. ¿Y cómo se conocía eso? ¿Cómo qué?
¿Cómo se llama ese trastorno neurológico? Encefalopatía hepática. Excelente, negrita, muy bien. La encefalopatía hepática. Es decir, yo tengo un trastorno neurológico y psiquiátrico a nivel neurológico y psiquiátrico justamente porque me anda mal el hígado. Todas estas sustancias se acumulan y se acumulan en la cabecita. Entonces, la encefalopatía hepática yo tenía diferentes tipos de grado. Grado 1, si sigue empeorando el grado 2, si sigue empeorando el grado 3, diferentes manifestaciones clínicas. Y por último, el grado 4. El grado 4 es cuando el paciente ya está en coma. ¿Estamos? Entonces, de coma hepático, por ejemplo, profesor, que yo tengo una insuficiencia hepática en la cual el paciente va a hacer una encefalopatía hepática, que la de grado 4, la que lleva el coma. ¿Me entienden? Es así de sencillito. Entonces, ya, y de esta manera terminamos coma. Coma, acuérdense, tabú más triple H, T de traumático, A de alcohólico, B corta de vascular, U de urémico y la triple H de hiperglucemia, hipoglucemia y hepático. Y saber una causa, listo, con eso es más que suficiente. Entonces, ¿qué acabamos de ver, belleza? Estamos viendo el primer pasito, lo que sería conciencia. ¿Estamos? Entonces, acabamos de ver lo que sería la conciencia cualitativa. ¿Estamos? Yo la evalúo subjetivamente, haciéndole preguntas a nuestra amiga y queridísima Moria Kazan. ¿Estamos? Entonces, de allí, lo normal es que sea lúcido y vigil. La Moria, la Moria. Ahora, puede llegar a tener alteraciones. ¿Cuáles van a ser las alteraciones? Todas las que venimos viendo. Puede estar confundida, obnubilada, somnoliente, tu por síncope, desmayo y coma. Entonces, ¿me entienden que todos esos trastornos son trastornos de la conciencia cualitativa, que yo le evalúo subjetiva? Excelente. Ahora, tenemos la conciencia cuantitativa. Que esta conciencia cuantitativa yo la evalúo objetivamente, es decir, la evalúo objetivamente, postamente, o sea, posta, digamos, a través de una escala que se la conoce como la famosa escala de Glasgow. De Glasgow. Estamos, la famosa escala de Glasgow. Yo, a partir de la escala de Glasgow, evalúo la conciencia cuantitativa. Estamos de mi paciente. Por eso una manera objetiva de evaluar la conciencia de mi paciente. Ahora, ¿cómo hago yo para acordarme cuál es la cualitativa y cuál es la cuantitativa? ¿Saben cómo hago yo personalmente para acordarme cuál es cualitativa y cuál es cuantitativa? Porque por ahí ahora están frescos, qué sé yo, pero capaz que dentro de una semana no tengan ni idea ni se acuerden de esto, ¿me entienden? Entonces, ¿cuál es la cuantitativa y cuál es cualitativa? Cuantitativa de cantidad de números. Y me entienden que la escala de Glasgow se mide a través de números, entonces yo por eso me acuerdo de cuantitativo, que se la mide objetivamente por la escala de Glasgow. ¿Estamos? Porque hay una serie de números que me van a dar un serie de puntajes que ahora los vamos a ver. Y por descarte la cualitativa de método subjetivo. ¿Estamos? Si me acuerdo, si no ya era. Oh. Bueno, excelente. Entonces ahora vamos a ver la escala de Glasgow. Esta escala de Glasgow me mide o me evalúa objetivamente la conciencia cuantitativa. Estamos a partir de 3 respuestas, es decir, a partir de lo que sería la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Estamos a partir de la respuesta ocular de mi paciente, la respuesta que tenga para hablar y la respuesta que tenga para moverse. Estamos ahora, antes que pasemos, ¿cuál sería la puntuación o los valores normales de esta escala de Glasgow? Yo puedo tener una puntuación de 15 a 14, que sería una escala de Glasgow leve. Luego tengo una puntuación de 13 a 9, que sería una escala de Glasgow moderado. Y por último, cuando yo tengo una escala de Glasgow de 8 o menos, ya mi paciente está grave, es decir, está en coma. ¿Estamos? Entonces, para eso me evalúo. Imagínense que yo hago una escala de Glasgow y mi paciente hace 6 puntos. Este tipo está en coma, está grave. ¿Estamos? Bien, excelente. Entonces, ahora vamos a empezar viendo esto de la respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Dentro de la respuesta ocular, y saquen 4 flechitas y van a poner espontánea, pongan así, orden verbal, que seguramente vieron en el cursado, pues yo le voy a decir
manera más fácil para esto, pongan dolor y directamente no abre los ojos. Los ojos. Y tiene una serie de puntuación, pongan 4 puntos acá, 3 puntos acá, 2 puntos acá y 1 punto acá. Estamos 4 puntos, quise poner ahí, no, qué fea letra. 4 puntos. Entonces, ¿qué quiere decir la respuesta ocular? Es decir, que yo le voy a dar una orden al paciente, estamos, o voy a hacer una determinada acción, y a partir de eso voy a medir qué tal está con respecto a su respuesta del ojito. ¿Estamos? Y de acuerdo a cómo esté, va a tener una serie de puntuación. 4 puntos los más altos y 1 punto en los más bajitos. ¿Estamos? Entonces, si yo me acerco al paciente y me abre los ojos de manera espontánea, yo tengo 4 puntitos. ¿Estamos? Ahora, el paciente, yo me acerco a Moria Kazan espontáneamente, o sea, me le acerco y ella espontáneamente no me abre los ojitos. Entonces yo agarro y paso a este escalón y le hago una orden verbal. ¿Qué quiere decir con orden verbal? Le hago, escúcheme, hablo bien yo, ¿no? Es una orden verbal. Nosotros como médicos, como examinadores, le pedimos que abra los ojos a Moria Kazan. Entonces le preguntamos, doña Moria, ¿puede abrir los ojitos? Porque ella espontáneamente no abrió los ojos. Entonces, ¿puede abrir los ojitos? O sea, le pedimos una orden verbal. Lo abre los ojos, Moria. Entonces tiene 3 puntitos. Ahora, ¿qué pasa si no abre los ojos? Nos remile enojamos y pasamos a la maldad. No se olviden, belleza. Lo más lindo de todo es la maldad. Oh, ¿qué le pasa al barco? No, escuche. ¿Qué pasamos? ¿Qué hacemos de esa manera? La pellizcamos. Estamos, o sea, le ejercimos algún tipo de dolor, un pellizco, porque tampoco se está en abuso, ¿me entienden? O sea, tampoco es que lo vamos a agarrar no sé, de la glándula mamaria, escúchame, y le vamos a apretar ahí, ¿me entiendes? No, lo vamos a pellizcar levemente. Estamos, ahora, si la pellizcamos, le ejercemos dolor, y ella abre los ojos mediante el dolor, tiene 2 puntitos. Y directamente, ya ni con el dolor no abre los ojos, tiene 1 puntito. ¿Han entendido cómo se hace esta escala de Glasgow, no? La respuesta ocular. De manera espontánea, 4 puntitos. No abre de manera espontánea, abre los ojos, doña More Casán, 3 puntitos. No abre los ojos, la maldad. No se olviden nunca de la maldad, 2 puntitos. Y si no abre los ojos mediante el dolor, directamente tiene 1 puntito. Estamos, ¿no? Excelente. Luego vamos a pasar a la respuesta verbal. A la respuesta verbal. Y van a notar, aquí hay 5 parámetros a estudiar. Van a poner respuesta verbal conservada y orientada. Estamos. Respuesta verbal desorientado, una respuesta verbal, y van a poner palabras inapropiadas, van a poner en respuesta verbal sonidos incomprensibles, ya les explico, incomprensibles, y por último, no habla. Ay Dios, nuestra Moria, no habla. Entonces le vamos a poner 5 puntitos. 5 siendo lo máximo. 4 puntitos, está desorientado, palabra inapropiada 3, sonido incomprensible 2 y por último no habla 1. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo voy a agarrar a doña Moria y le vamos a hacer algún tipo de pregunta, lo que fuese, y ella tiene un discurso conservado y orientado. Por ejemplo, doña Moria, ¿qué día es hoy? Y dice doña Moria, 10 del 11 del 21 y que son las tal hora. O sea, exactamente, no sé si las 10 de la noche, por ahí. Entonces a nuestra Moria le ponemos 5 puntitos. Agarra, le preguntamos a Moria y nos dice, en vez de 10 de noviembre, está en 8 de noviembre, Martín. Ahí está desorientada, Moria Casa. Entonces le ponemos 4 puntitos. Estamos ahora. Le preguntamos a Moria, ¿qué día es hoy? Y tira palabras inapropiadas. ¿A qué me refiero yo con palabras inapropiadas? Palabras incoherentes, que no tienen oraciones. Por ejemplo, Moria, ¿qué día es hoy? Y dice,
mi mamá me recogió de la escuela. ¿Me entiendes? Es que nada que ver, totalmente, palabras totalmente inapropiadas. Mi mamá, escúcheme a mí, para poner ejemplo, entonces, palabras totalmente inapropiadas, le vamos a colocar 3 puntitos a Moria. Ahora, directamente Moria no me dice ni palabra, me dice sonidos que son incomprensibles. Por ejemplo, me dice, mm, mm. Ahí ya van los 2 puntitos. Y si no habla directamente, ni siquiera hacia ningún tipo de sonido, va el 1 puntito. ¿Me entienden que aquí se agrega un ítem más? O sea, por eso el máximo valor son 5 puntitos y el menos valor es 1 puntito. ¿Estamos? Y por último, vamos a la respuesta motora, que la respuesta motora es la más importante de todas. Motora. La respuesta motora es la más importante y se agrega un ítem. Pueden creer que aquí hay 6 puntitos. Entonces, vayan poniendo orden motora obedece, así, orden motora obedece, obedece, ya van a entender. Saquen otra flechita y pone localización del dolor, localización, así que es más bonito, del dolor. Luego pasamos al tercer ítem que pone movimientos de retirada, no me estaba olvidando, de retirada, ya les explico, movimientos de retirada, y luego van a poner flexión, extensión, flexión, extensión y directamente no se mueve. No se mueve. Estamos, orden motora obedece, localización del dolor, movimiento de retirada, flexión, extensión y no se mueve. Orden motora y obedece 6 puntitos, localización 5 puntitos, movimiento de retirada 4 puntitos, flexión 3 puntitos, extensión 2 y no mueve 1. ¿Qué quiere decir esto? Agarramos, le hicimos la respuesta ocular, le hicimos la respuesta verbal y la respuesta motora ahora le decimos. Entonces, nosotros, una orden motora obedece. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a decir, che, Moria, puede levantar la gama, puede levantar el miembro inferior izquierdo, entonces, o pueden hacer algún tipo de movimiento que sea flexión, lo que quieran, del brazo, lo que usted quiera, lo hace nuestra amiga Moria, entonces le colocamos 6 puntitos. Ahora, Moria puede levantar la pierna, no lo levanta Moria. Entonces, ¿qué pasamos? ¿Qué hacemos ante eso? Ejercemos la maldad. No se olviden que es importantísimo. La pellizcamos a nuestra doña. Entonces, nosotros la pellizcamos, por ejemplo, en el miembro superior y doña Moria localiza el dolor. Entonces ahí le colocamos 5 puntitos. ¿Estamos? Ahora, agarramos a nuestra Moria. O sea, ¿qué quiere decir que localice el dolor? O sea, por ejemplo, le decimos que mire para el otro lado. Entonces agarramos y le pellizcamos el miembro superior. Entonces, por ejemplo, la mano. Le pellizcamos la mano. Entonces, al pellizcarle la mano, le decimos, Moria, ¿dónde le dolió? Y le dice, acá en este sector, o sea, en la mano. Ah, listo, tiene localización del dolor. ¿Me entienden qué se refiere con localización del dolor? ¿No? Excelente. Ahora, no localiza el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? La pellizcamos de vuelta. Entonces, si la pellizcamos y tiene movimientos de retirada, ¿a qué me refiero yo con movimientos de retirada? Yo la pellizco, entonces agarra amor y saca el brazo. Estamos, eso quiere decir un movimiento de retirada, retira el brazo. Ahí se le coloca 4 puntitos. ¿Estamos? Y ahora vamos a pasar a las preguntas de final, que cuando tiene una flexión y cuando tiene una extensión. ¿Estamos? Ahora, el paciente puede llegar a tener una flexión. ¿Qué quiere decir esto de la flexión que seguramente le habrán hablado? Quiere decir que estos pacientes se van a encontrar presentando una flexión de los brazos. Estamos una flexión de los brazos en abducción. En abducción. Estamos en abducción. Es decir, estos pacientitos se van a encontrar en esta forma. Miren. Tengan imaginación, ¿no? Ahí, ay, qué feo, por favor, escuchen, espere, no, no puedo dejar tan feo. Ahí la manito, ahí. O sea, estos pacientitos se van a encontrar así en la cama. Oh, escuchen, se van a encontrar así en la cama. O sea, ¿a qué me refiero yo? Que estos pacientitos se van a encontrar acostaditos flexionando los brazos y se van a encontrar en abducción, es decir, hacia adentro. Estamos, ¿eso qué quiere decir? Cuando estos pacientes tienen flexión de brazos en abducción. Las piernas tienen totalmente extendidas y tienen flexión también
plantar, pero sobre todo la flexión de los brazos. ¿Qué quiere decir esto? Que estos pacientes tuvieron una lesión en la corteza, es decir, están totalmente decorticados, tienen una decorticación. ¿Qué quiere decir que presentan una decorticación? Que tiene una lesión en la corteza, decorticación en la corteza cerebral. Presenta una lesión a nivel de la corteza cerebral. ¿Estamos? Es decir, a nivel de lo que sería la tálamo, a nivel del tálamo y también a nivel lo que sería la cápsula interna. No importa qué era, ni el tálamo ni la cápsula interna, no me acuerdo, Martín. No me interesa que sepan eso. Yo quiero que sepan que cuando yo tengo algún problema a nivel, alguna lesión a nivel de la corteza cerebral, mi paciente está decorticado. Entonces van a adoptar esta posición. Estamos, por ejemplo, van caminando y tienen un accidente en el auto y le golpeó, tuvo una lesión a nivel de la corteza cerebral. Estos pacientes al toque hacen la flexión de los brazos. Estamos, esa característica tiene. Y ahí se le agrega 3 puntos a la escala de Glasgow. Ahora, mucho peor es cuando estos pacientes presentan una extensión de los brazos. Los brazos se encuentran totalmente extendidos y hacia afuera. Eso quiere decir que estos pacientes están descerebrados. Presenta una descerebración. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque presentan una lesión a nivel del tronco encefálico, no a nivel de la corteza, sino a nivel del tronco encefálico, es decir, a nivel del mesencéfalo, o a nivel de lo que sería la protuberancia anular, o a nivel del bulbo raquídeo, ¿Estamos? El tronco encefálico incluye el mesencéfalo, protuberancia anular y el bulbo raquídeo. ¿Estamos? Si yo tengo una lesión a nivel del mesencéfalo o protuberancia anular o bulbo raquídeo, es decir, a nivel del tronco encefálico, mi paciente está totalmente descerebrado. Por ende, la expresión de su cuerpo es hacer extensión de los brazos y también lo saca hacia afuera. ¿Estamos? Y la respuesta, o sea, en cuanto a la escala de Glasgow, se le coloca 2 puntos. ¿Estamos? Y cuando no tiene movimiento directamente, tiene un punto. Entonces, una vez, les cuento un dato curioso rapidito nomás. Una vez el doctor Ordóñez, algunos lo conocerán acá en la Facultad de Medicina, fue mi profesor, y teníamos que estudiar escalas de Glasgow. Y antes no era como, o sea, el último parcial que se rendía de semiología era el sistema nervioso. ¿Estamos? Entonces, como ya estábamos todos regulares, no habíamos estudiado escalas de Glasgow. Él nos había pedido, estudien escalas de Glasgow, porque teníamos todos los días prácticos. Entonces, así durante 2 meses. Entonces, nos dicen, estudia escalas de Glasgow. Claro, teníamos 1000 cosas para estudiar, aquellos fármacos, algunos micros, etcétera, etcétera. Entonces, no estudiamos escalas de Glasgow, pues ya estábamos regulares. Entonces, él agarró y nos tomó escala de Glasgow. Y por supuesto que no sabíamos mucho. Entonces, él le explicaba la importancia mediante un ejemplo que fue increíble. Él dice que una vez que estaba haciendo guardia, una vez estaba en la ambulancia y había un chiquito que había tenido accidente, había tenido un tipo de accidente, digamos, automovilístico, digamos. Entonces, este chiquito no estaba manejando a él, ¿no? Sino los padres. Entonces, este chiquito iba en la camilla. Estamos con todas las medidas de seguridad precavida para que llegue al hospital y se le haga todos los estudios, si tiene que operar, etcétera. Y este chiquito, una vez que estaba acostadito, de la nada, no me acuerdo si empezó a flexionar los brazos o a extender. Era cualquiera de los dos ejemplos. Seguramente el doctor Ordóñez le habrá contado en su cursado. Pero, por ejemplo, que había sido la flexión. De la nada empezó a flexionar los bracitos. ¿Estamos? ¿Y qué quería decir que haya empezado a flexionar los bracitos? Que se estaba decorticando, que la lesión fue a nivel de la corteza cerebral, tálamo, cápsula interna, o por ejemplo que se haya empezado a presentar extensión, es decir, que el paciente se estaba descerebrando, su lesión estaba a nivel del tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia anular o bulbo raquídeo. Y el tipo, se lo juro, con los ojos llorosos, nos contó que, lógicamente, que ese chiquito se murió, no llegó al hospital. Entonces, él nos dijo la importancia de estudiar la escala de Glasgow. ¿Estamos?
y estaba enojado. Pero bueno, es como alta historia, digamos, la tienen que escuchar por parte de él, que la cuenta súper piola. Entonces, ¿han entendido esto de la escala de Glasgow, bellezas? Entonces, para hacer un pequeño repaso rápidamente, conciencia cualitativa y cuantitativa. Estamos en el primer paso de la semiología, la cualitativa de manera objetiva y la cuantitativa de manera, perdón, la cualitativa de manera subjetiva, la cuantitativa de número de manera objetiva, es decir, a través de la escala de Glasgow. Estamos en respuesta ocular, respuesta verbal y la respuesta motora. Y en cuanto a la cualitativa, acuérdense de las alteraciones propias de la conciencia cualitativa. ¿Han entendido conciencia, bellezas? No, espero que sí. Entonces, segundo paso de la semiología del sistema nervioso, ¿cuál era? La motilidad. Estamos en lo que sería la motilidad, es decir, los movimientos. Y ahora le presento el power que tengo para mostrarles. Este power, miren, acá está todo explicado esto, después pegan una herida, ya les paso después power, y esto de la motilidad, y esto quiero que presten atención. Nosotros el segundo paso entonces del estudio semiológico va a ser la motilidad. ¿Y qué dice que es la motilidad? Cambio de posición que se puede realizar con distintos sectores del cuerpo. El movimiento que se efectúa, por favor, y por favor, se los pido, motilidad, movimiento y listo. No se pongan en cambio de posición y todas esas tonteras. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la motilidad, que estudiamos los movimientos, vamos a estudiar los movimientos, que esos movimientos nos van a dar información acerca de cómo está el estado del sistema nervioso. ¿Estamos? Entonces, tenemos diferentes tipos de motilidad. Vamos a tener la motilidad voluntaria activa y fuerza muscular, la motilidad pasiva junto con el tono muscular. Vamos a estudiar la motilidad refleja, la motilidad coordinada, también conocida como taxia, la motilidad automática y asociada, que se la conoce como los famosos movimientos involuntarios. Entonces, en cuanto a la motilidad, profesor, vamos a estudiar los movimientos. Ustedes imagínense que le están evaluando ahora el paciente. Le acaban de hacer el examen de la conciencia. Le hicieron un par de preguntas, hicieron la escala de Glasgow, listo. Ahora, pasan a la motilidad. La movilidad del paciente le va a dar una banda de información acerca del sistema nervioso. Para ello existen diferentes tipos de motilidades. Tenemos la voluntaria activa y fuerza muscular, la voluntaria pasiva y tono muscular, la motilidad refleja, la motilidad coordinada y taxia y la motilidad automática y asociada, que son los movimientos involuntarios. ¿Qué vamos a ver hoy? La activa y la fuerza muscular. Se lo juro que vemos esto y lo suelto. ¿Estamos? Entonces, ¿qué tenemos que saber de la motilidad voluntaria? ¿Qué tenemos que saber en cuanto a la motilidad voluntaria activa y fuerza muscular? Primero vamos, porque se la estudian juntos, la motilidad voluntaria activa y fuerza muscular. Ya van a entender qué les quiero decir. Entonces, esta motilidad voluntaria, primero en principal quiero que pongan que dependen y saquen dos flechitas y van a poner de la vía piramidal y de lo que sería la motoneurona periférica. O la neurona periférica, pongan así, la neurona periférica, así se la haga mucho más fácil. Neurona periférica. Estamos entonces, la motilidad voluntaria, mi movilidad voluntaria, la movilidad de ustedes depende de la vía piramidal y de la neurona periférica. Estamos ahora. ¿Cómo creen que vamos a evaluar la movilidad voluntaria de Moria Kazan? ¿Qué creen que vamos a hacer? Nosotros como examinadores, como médicos, le vamos a pedir a Moria Kazan que realice diferentes tipos de movimientos. Es lo más sencillo evaluar la motilidad voluntaria activa ahora. Por ejemplo, yo agarro a Emi y le digo, Emi, así los movimientos que yo te diga, ¿estamos? Entonces, Emi, hace, por ejemplo, flexión mueve la cabeza, hace para adelante, para atrás, para los laterales, mueve el cuello, miren, entonces, acá en el Power tienen todas las diferentes, maniobras que pueden hacer, o movimientos que pueden pedir. Por supuesto, estudian dos, ¿no? Pero ni en pedo empiezan ahí como que le ponen un ejemplo de todos los movimientos. Imagínense a nivel de, qué sé yo, de los miembros superiores, a nivel de miembros inferiores. Ustedes, qué sé yo, lo que se le ocurra, flexión, cualquier movimiento activo, o sea, voluntario, estamos para evaluar de esta manera la motilidad activa voluntaria. Estamos, de ahí no hay ningún tipo de problema. Ahora,
¿Cómo vamos a evaluar la fuerza muscular? Entonces, ya evaluamos la motricidad voluntaria, ¿verdad? A Emi mueve los brazos y Emi mueve los brazos, el movimiento que yo le diga y lo hace perfecto. Y ahí evaluamos la motricidad voluntaria de Emi, ¿verdad? Porque es voluntaria por ella. Excelente. Ahora, ¿cómo evaluamos la fuerza muscular que tiene Emi? Para ello existe una evaluación de la fuerza muscular proximal. Escuche, copien esto, miren. Ahora, ya hemos evaluado la movilidad voluntaria. Ahora vamos a evaluar la fuerza muscular porque se la estudia en conjunto con la voluntaria. ¿Estamos? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a evaluar la fuerza muscular? Tenemos diferentes tipos de evaluar. Tenemos para evaluar la fuerza muscular proximal, la fuerza muscular proximal, la fuerza muscular distal, pongan así, la fuerza muscular distal, la fuerza muscular de los miembros superiores y en fuerza muscular de los miembros superiores pongan, escuchen, pongan maniobra de Mingasini, no me acuerdo si estaba en la teórica eso, en el Power, Mingasini, maniobra de Mingasini y pongan otra flechita y pongan maniobra de Barré. Ay, no me fijé si estaba eso. No. Creo que sí estaban las fotos, pero no importa, por las dudas. La de Mingasini pongan en pronación. Ya sé que no están entendiendo nada, ya van a entender. Y la maniobra de barre de miembro superior en supinación. Si yo me quedé tranquilo. Y luego, la fuerza muscular de miembros inferiores. Entonces, fuerza muscular proximal, fuerza muscular distal, fuerza muscular de los miembros superiores y fuerza muscular de los miembros inferiores. Van a tener las dos maniobras de vuelta. La maniobra de Mingasini y van a poner decúbito dorsal. Y la maniobra de Barré y van a poner decúbito ventral. ¿Estamos? Entonces ustedes, una vez que copien eso, pasamos al Power para que entiendan muchísimo mejor qué les quiero decir yo con esto de la fuerza muscular. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo mido yo? Entonces yo tengo para medir la fuerza de Emi, su fuerza muscular proximal, su fuerza muscular distal, la fuerza muscular de los miembros superiores y de los miembros inferiores. ¿Cómo evaluamos la fuerza muscular? Vamos a evaluar según la cintura escapular y cintura pelviana. ¿A qué me refiero yo con cintura escapular y cintura pelviana? Simplemente Emi está tirada en la camilla y yo le voy a pedir, o sea, está en decúbito dorsal, y yo le voy a pedir que agarre, cruce los brazos sobre el tórax y que se siente. Al pedirle a Emi que cruce los brazos sobre el tórax mientras se encuentra en decúbito dorsal y que se siente, yo estoy evaluando su fuerza muscular proximal en cuanto a la cintura escapular. ¿Estamos? Yo estoy evaluando de esta manera la fuerza que tiene Emi proximalmente en su cintura escapular. ¿Estamos? Y ahora, cuando yo le pide a Emi que se pare de la cama, yo de esta manera estoy evaluando su fuerza muscular proximal en cuanto a lo que respecta a su cintura pelviana. Estamos entonces en lo más sencillo de evaluar la fuerza muscular, por ejemplo, proximal de la EMI. Solamente le tenemos que decir que si está acostadito, cruce los brazos, que se siente y se pare. De esta manera, sentándose y parándose, profesor, evaluamos la fuerza proximal. ¿Estamos? Si se acuerdan, cintura escapular y pelviana, muchísimo mejor. Si no se acuerdan, no hay ningún tipo de problema. Pero de esa manera se evalúa la fuerza muscular proximal de un paciente. ¿Estamos? Ahora, vamos a evaluar la fuerza muscular distal. ¿Qué quiero decir con distal? Con las extremidades, me refiero. Por ejemplo, tenemos diferentes tipos para evaluar esta fuerza muscular distal. Por ejemplo, la oposición a los movimientos. Por ejemplo, la pinza dígito pulgar, por ejemplo, el aprieto de mano. ¿Cómo esto de la oposición de los movimientos? Yo le pido, por ejemplo, a Emi que extienda sus brazos. ¿Estamos? O que extienda su mano, lo que fuese. Entonces yo de esta manera, ¿qué hago? Me opongo a los movimientos de Emi. Es decir, Emi, levanta los bracitos. Entonces ella levanta los brazos y yo le trato de bajar los brazos. O sea, me opongo a los movimientos y de esta manera, ¿qué mido? Su fuerza muscular. Mido la fuerza que tiene la Emi. ¿Me entienden? Ahora,
¿Qué otra también maniobra podemos hacer? La pinza dígito pulgar, esta manera. Le pedimos que haga ellos la pinza dígito pulgar y yo como examinador introduzco el dedo índice y trato de sacarlo, ¿me entienden? Entonces de esta manera mido la fuerza muscular distal o el apretón de mano. Yo le agarro y le aprieto la mano a mí y le digo que saque su mano. ¿Estamos? Entonces, si la saca su mano, tiene como una buena fuerza muscular. ¿Me entienden? Entonces, la fuerza muscular proximal, Emi está tirada en la cama, cruzando los brazos, le pido que se siente y se pare. Entonces, de esta manera, mido la fuerza muscular que tiene de manera proximal, Emi. Luego, distal, oposiciono los movimientos, pinza, dígito, pulgar o el apretón de mano. ¿Estamos? Ay, sí estaba. Y por último, esta fuerza muscular, tanto en los miembros superiores como los miembros inferiores, y tenemos Mingasini Barré para ambos. ¿Qué sería Mingasini Barré en miembros superiores? Y aquí están las imágenes. Sí me acuerdo que estaba la imagen, me la acabo de ver, pero no me acordaba de esto. Escuche, la maniobra de Mingasini para miembros superiores y la maniobra de Mingasini para miembros inferiores. Vamos con Mingasini primero. ¿Qué quiero decirle? Le vamos a decir a Emi que cierre los ojos, que se siente y que levante, que extienda ambos miembros superiores a la misma altura. Estamos. Y que ponga los miembros superiores en pronación, como está tal cual este paciente. Estamos. Por eso la maniobra de Mingasini es en pronación los miembros superiores. Estamos. ¿Cuál sería la diferencia con la maniobra de Barré? Que este paciente, o sea, que Emi lo tenga en supinación a los miembros superiores, o sea, que tenga dado vuelta a los brazos, pero es la misma. Estamos, por eso que la de Mingasini es en pronación, como está este paciente, y la de Barré es en supinación, que dé vuelta a los bracitos. Estamos, pero es exactamente la misma. Entonces, una vez que hace eso, le pido que cierre los ojos. Si Emi tiene una buena fuerza muscular, la va a mantener a la misma altura la extensión de los miembros superiores. Si Emi, por ejemplo, tiene pérdida de la fuerza muscular, por ejemplo, el brazo derecho, el brazo izquierdo se le va a quedar ahí, pero el brazo derecho va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando. ¿Estamos? ¿Han entendido esta maniobra de Mingasini para miembros superiores y la de Barré? Miren, esta es la de Barré para miembros superiores. Es la misma, nada más que en supinación. Entonces ahí le muestra una alteración. Es decir, yo le pido que cierre los ojos. Lo normal es que pase esto. Si ella tiene disminución de la fuerza muscular en uno de los brazos, va a bajar. ¿Estamos? ¿Han entendido? La maniobra de Mingasini en pronación, la maniobra de Barré en supinación. ¿Estamos? Muy bien. Y por último, la maniobra de Mingasini para miembros inferiores. ¿Cómo tiene que estar el paciente en decúbito dorsal o decúbito supino? O sea, en este paciente acostadito. Entonces, le pedimos que cruce los brazos, le pedimos que no mire, que no mire y que levante las dos piernitas, los dos miembros inferiores. Entonces, ¿qué es lo normal? Que pase esto, que la tenga a la misma altura, Emi, los dos miembros inferiores. Estamos y que no vea, lógicamente. ¿Qué sería lo patológico? Que uno de los miembros inferiores lo tenga más caidito. ¿Estamos? ¿Han entendido cómo evaluamos la fuerza muscular de los miembros inferiores a través de la maniobra de Mingasini? Tiene que estar en decúbito dorsal. Y para la maniobra de Barré es lo mismo nada más que en decúbito ventral. Le pedimos que haga este movimiento de las piernas. Él no va a estar viendo. Entonces, Emi, ¿qué tenemos que hacer con Emi? Si Emi tiene una muy buena fuerza muscular, lo va a encontrar de esta manera. Si tiene una poca fuerza muscular, por ejemplo, tenga algún tipo de patología, que vamos a ver los trastornos de la fuerza muscular, va a bajar uno de sus miembros. ¿Han entendido lo sencillito que es con estas imágenes? La maniobra de Barré y la maniobra de Mingasini para miembros superiores y miembros inferiores. Entonces, de esta manera, nosotros evaluamos la motilidad. Entonces, la motilidad voluntaria activa y el conjunto con la fuerza muscular. No se me pierdan bellezas. Miren, miren. Acá tenemos esta motilidad voluntaria activa y fuerza muscular, la que acabamos de ver. Entonces, la motilidad voluntaria activa, yo le pido al paciente que ejerza cualquier tipo de movimiento voluntaria, cualquiera, la que sea. Y luego tenemos la fuerza muscular. ¿Cómo evaluamos la fuerza muscular? Tenemos la proximal, la distal para miembros superiores y para miembros inferiores. La proximal se siente, se pare, que se siente la cama y se pare. ¿Estamos? La distal es la más fácil de todo. Un apretón de mano, pinza, dígito, la que ustedes quieran. ¿Estamos? Y para los miembros superiores y miembros inferiores, la Mingasini y de Barré. ¿Estamos? Ahora, ¿cuál sería la alteración que yo puedo llegar a tener a nivel de la fuerza muscular? Las famosas parálisis y las famosas paresias. Esto no estudia en los grados de fuerza muscular. Esto, bellezas. Lo que sería
la parálisis y lo que sería la paresias. Estamos, que esto vamos a ver ya mañana. Por hoy son libres. Estamos y le digo